Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, con nosotros Germán Ezcarrá, abogado constitucionalista. Un placer, como siempre. Bienvenido. Gracias, Eduardo. Muy contento de estar aquí contigo. Brevemente, de manera muy anecdótica, me decía usted que prácticamente está resucitado. Hubo un rumor hace pocos días a través de los medios. Estoy saludándote resucitado porque hace cerca de semana y media en varios medios de comunicación social, probablemente detrás hay algún laboratorio, me presentaron fallecido entrando a una clínica de Caracas con un supuesto ataque al corazón. Pero bueno, eso lo vemos como gajes del oficio, como parte de esta cosa a veces distorsionada que se vive en el país, de la interpretación equivocada de las conductas, los conceptos, los hechos. Pero en definitiva, pues aquí estamos, aquí seguiremos y siempre, como tú lo sabes, Eduardo, con un profundo amor y deseos de servir al país desde donde yo vengo trabajando, que es desde la universidad, dando clases en la investigación, que es en lo que en este momento estamos dedicándole mucho más tiempo. Doctor Ezcarrá, por estos días, particularmente desde el 12 de febrero, se ha agudizado una protesta que en gran medida alude a los derechos, especialmente el de los derechos humanos, aparte de otros. ¿Cómo ha venido usted interpretando lo que ha venido ocurriendo en Venezuela hasta el día de hoy? Ahí, en la perspectiva constitucional primero, habría que decir que nosotros tenemos una constitución con un plexo de normas de derechos fundamentales y libertades fundamentales como casi ninguna en el mundo, entre otras razones, porque ella resume y trasciende el conjunto de los pactos, acuerdos, resoluciones internacionales, incluso algunas las nombran de manera directa, de tal manera que nosotros nos encontramos con un cuerpo de derechos humanos que pudiera ser vulnerado, pudiera ser lesionado. Ya están ocurriendo decisiones del Tribunal Supremo de Justicia en este sentido, pero en todo caso estamos frente a una situación muy compleja. Por un lado, está garantizado el derecho a la protesta y debe garantizarse. Es más, aunque no estuviese en la Constitución, está en tratados internacionales suscritos por Venezuela. Pero está en nuestro texto constitucional y es el deber del Estado y de la estructura del gobierno protegerlo. Ahora, una cosa es el derecho a la protesta, el derecho a la manifestación consagrado en la Constitución, y otra cosa es desbordar los derechos fundamentales y con ese derecho a la protesta lesionar o vulnerar los derechos de los demás ciudadanos. El derecho a la libre circulación, en algunos casos el derecho a la vida, el obstaculizar la posibilidad de acceso al hogar cuando los ciudadanos regresan al encuentro de sus familias después de una jornada de trabajo, como yo pude observarlo. Y además, esto ya es más de la polemología, que es el estudio de la violencia, la ciencia que estudia los niveles de violencia y sus consecuencias. En algún momento me pareció ver desbordada y casi anarquizada la situación del país, que hoy se percibe más restituida, se percibe en el cauce del Estado de Derecho y del orden constitucional, sin negar el legítimo derecho a la protesta o el legítimo derecho al cuestionamiento político, económico, social de las decisiones que pudieran ocurrir en el orden de la gobernabilidad en Venezuela. Doctor, desde un enfoque legal y también político, y particularmente desde la madrugada de ayer, cuando en la Plaza Altamira se presentó una situación que trascendió como importante noticia, amanecieron allí la ministra de Comunicación e Información, Interior, Justicia y Paz, el alcalde de Chacao, y el lugar militarizado, como varios cuadrantes, como lo decía el ministro Rodríguez Torres, de la entidad. Y usted lo ha dicho, hay una decisión del Tribunal Supremo de Justicia que además ha extendido los efectos de una anterior, sí, en cuanto a la cantidad de municipios. Así es. Esta figura de la militarización, ¿qué interpretación le merece? ¿Marca una diferencia? ¿Hacia dónde conduce la dinámica del país?
Bueno, la verdad es que es una relación de proporcionalidad entre los hechos que pudieran vulnerar a la ciudadanía, a la familia venezolana, y la necesidad y obligación, está en la Constitución que tiene el Estado, de garantizar esos derechos ciudadanos, de garantizar los bienes de los ciudadanos, de garantizar las libertades de los ciudadanos. Cuando la policía es insuficiente para ello, entonces hay expedientes, hay instrumentos siempre encuadrados en el marco de la Constitución y las leyes para tomar medidas de otra naturaleza. Gracias a Dios no se ha llegado en Venezuela al tema del estado de excepción y no se requiere el estado de excepción para que focalmente, geográficamente, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana haga presencia en determinados lugares con un efecto de disuasión. O sea, no se trata de confrontación, porque eso sería inaceptable, eso sería cuestionable desde todo punto de vista. Ahí la función fundamental en lo que se llama conflictos de mediana intensidad de orden público, que menoscaban el orden público, la única respuesta, la única posibilidad de actuación es para disuadir, en ningún momento para confrontar. Ese es el equilibrio, el cuidado, la delicadeza, el pulso infinito que tiene que tener las autoridades gubernamentales en una situación como la que se vivió en Altamira y la que se vivió además días atrás en diversos lugares de Venezuela. ¿Cómo se ha dado ese pulso, ese equilibrio en la diferencia que hay entre disuadir o confrontar con el componente militar y una sociedad que está protestando? Porque eso también ha resultado muy complejo en el debate. Claro. En la mayoría de los países este es un tema delicado. Hay países que actúan con mucha más fuerza. Eso puede observarse en Europa, en los Estados Unidos, en algunos países latinoamericanos. Actúan con muchísima más fuerza. Su constitución se los permite. La constitución nuestra no, la constitución nuestra es muy marcada en los derechos humanos y en las garantías ciudadanas. Y el desenvolvimiento de la autoridad gubernamental y la restauración de la paz tiene que hacerse por otras vías, sobre todo porque, insisto, no se trata de una acción de confrontación, no se trata de un antagonista, estoy hablando en términos de seguridad y defensa, no es un antagonista, son venezolanos que piensan distinto, que tienen una posición diversa. Bueno, a partir de la diversidad y de la pluralidad es que se construye nuestra democracia y nuestra república. En consecuencia, lo que tendría que decir específicamente sobre el tema es que más allá de cualquier exceso que pudiera haber ocurrido y que tendría que ser sancionado, tendría que ser investigado, tendría que ser estudiado, de parte y parte, de las dos partes que han mostrado su rostro en este momento, el país lo que quiere es restablecer la paz, es que hagamos un esfuerzo de unidad, aún desde la diversidad, para el progreso, para el desarrollo del país, para la tranquilidad de la familia venezolana, para profundizar la democracia. La Constitución, que es el gran pacto de legitimidad del país, prevé un sinnúmero de posibilidades de salidas a cualquiera de estas crisis, en distintas etapas, con distintos procedimientos, de tal manera que lo que se pide es encuadrar el proceso, sea de manifestación o de protesta o de cuestionamiento colectivo o de grupos, encuadrarlo en la Constitución de la misma manera como el gobierno debe actuar en el marco de la Constitución. Ahí yo aplaudo y saludo, Eduardo, la iniciativa presidencial de llamar a la paz, de llamarlo no solo en el orden interno y con los distintos sectores, sector empresarial, comercial, industrial, intelectual, académico, universitario, sector de los trabajadores. No solo eso, sino también la iniciativa con los Estados Unidos de decirle, bueno, vamos a un diálogo de paz, vamos a hacerlo triangular, no solo bilateral entre Estados Unidos y Venezuela. Invitemos a entidades multilaterales de integración de la América Latina, como podría ser UNASUR o podría ser el CELAC, para que ese diálogo pues tenga un verdadero sentido
y tenga verdadera eficacia. Porque ciertamente, yo acabo de llegar de Washington, ciertamente, al menos en los medios de comunicación social norteamericanos, algunos internacionales, se ve una gran distorsión de lo que está ocurriendo en Venezuela. Y con eso hay que tener especial cuidado, hay que tener especial ponderación, porque si algo hemos cuidado desde la independencia para acá, es el principio de igualdad, de autodeterminación y de no intervención. Doctor Ezquerra, antes de que se agote el tiempo, no quiero dejar por fuera su interpretación sobre esta nueva decisión del TSJ, como lo planteaba anteriormente. Incluso creo que tiene una copia. Sí, yo te las traía, ¿no? Te traía las cuatro decisiones de la Sala Constitucional. ¿Qué jurisprudencia marca esto, no solamente para el detalle del contenido que plantea, sino su aplicabilidad para el resto de la geografía venezolana? Bueno, primero plantea una ecuación que es correcta. Entonces, la ecuación es que tiene que haber una proporcionalidad entre el derecho a la protesta y las competencias gubernamentales de todos los niveles, sea del nivel nacional, del nivel regional o del nivel municipal, que es el caso. En segundo lugar, hay una atribución específica, 178, numeral 2 de la Constitución y numeral 1 de la Constitución, que le señalan al alcalde la obligación de mantener la circulación de los ciudadanos, tiene que ver con las vías de comunicación, entre otras, de tal manera que cualquier obstáculo, llámese guarimba, se le dé cualquier otro nombre, el alcalde tiene que tener, está obligado, no es que lo diga la sentencia lo que ordena es ejecutar y respetar el artículo 178 de la Constitución, sino que de verdad es una atribución específica que tienen los alcaldes. Entonces, de lo que se trata es de lograr un equilibrio en democracia entre lo que son las competencias a que se refieren estas 4 sentencias, con un hecho curioso, Eduardo. Hay un abogado que inició este proceso, el doctor Garantón, no sé si es el padre o el hijo. Yo soy muy amigo del padre, que es un gran jurista, pero las otras 2 son de iniciativa privada, son de alrededor de 10 o 20 empresas privadas que solicitaron se les permitiera pues la libre circulación para no afectar De hecho, Garantón no fue el que solicitó el caso de municipio San Diego en Carabobo. Esa provino por otra acción. El de Escarano, por ejemplo, a quien yo conozco, por cierto, el de Escarano allá en San Diego es solicitado por la empresa privada. No es por iniciativa particular de nadie, sino alrededor, conté ahí 10 o 15 empresas que solicitaban se respetara la libertad de circulación, porque además eso afecta la seguridad alimentaria, eso afecta la libertad de comercio, eso afecta el derecho a la propiedad privada. No olvidemos, me decía un amigo mío, muy amigo, antes de entrar aquí, aquella frase mexicana, en virtud de la cual mi derecho termina donde comienza el derecho tuyo, o sea, el derecho de los demás ciudadanos. Entonces, lo que se llama al país es a la paz, al diálogo, aún con nuestras diferencias, desde cualquier perspectiva. Se ha construido grandes políticas internacionales y nacionales a partir de las diferencias. Bueno, hay que decir, viva la inteligencia, viva el amor a Venezuela y viva el sentido de servicio al país y a la familia, sobre todo a la familia venezolana. Germán Ezquerra Malavé, gracias por esta visita. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Abogado constitucionalista, hoy en Entrevista a Venevisión. Seguimos